buenas tardes, bienvenidos a Filming Cine Forum. Hoy tenemos una película política. Hoy tenemos Z de Costa Gabras, de Constantín Gabras, y tenemos una película frenética, muy política, y una película que puede dar mucho de qué hablar, porque pienso que es una película que puede llegar a ser muy actual, que sigue estando ahí vigente. No lo sé, ¿eh? No lo sé, quizás. No hablo de España, sino de país. O sí hablo de España, quién sabe. Voy a salir de este jardín y voy a salir contento y feliz y dándole la palabra a don Guillermo Paetou, crítico de cine en IMDB. Guillermo, muy buenas. Hola Emilio, hola a todos amigos de Filming Cine Forum, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, luego que la peli va a dar de qué hablar, Emilio. No sé si para bien o para mal, seguramente en mayor proporción para bien, pero es una película que desde luego nos va a traer cola. Z de Costa Gabras, película argentina, perdón, argentina, estoy bonito yo, argelina, ¿eh? De 1969, basada en hechos reales. En 1969, desde la seguridad que le ofrecía su exilio estudiantil en Francia, este cineasta, Constantinos Gabras, más conocido como Costa Gabras, que es el director de esta cinta, decidió adoptar a la gran pantalla una novela en la que se denunciaba el asesinato político en 1963 de un diputado griego pacifista que intentaba organizar unas manifestaciones contra la instalación de bases americanas. Eh, Tras sus investigaciones, el magistrado encargado del caso reveló públicamente el complot al seguir adelante con las acusaciones, lo que precipitó en 1967 un golpe de Estado, conocido como el golpe de los coroneles, que acabó con una corrupta democracia griega. Bien, la vida de este director griego ha sido un cine de denuncia absoluto contra el fascismo, las dictaduras militares, mmm, contra las injusticias sociales, contra el poder de la iglesia, contra los elementos estatales como la CIA y contra las dictaduras de las poderosas mafias financieras. Desde luego que cada película que dirige le sirve para reafirmar su compromiso político. La película estuvo prohibida hasta 1974 en varios países, pero con el paso del tiempo se ha convertido en un auténtico hito que marcó a toda una generación y por el que aún hoy sigue siendo muy, pero que muy recordada. Es, amigos de Filming Cineforo, es una de las pocas películas en las que se advierte de que cualquier parecido con la realidad no es fruto del azar. El largometraje eh, trata cuestiones que tanto en su momento como hoy en día están de rigurosa actualidad. El asesinato político, el poder, la corrupción, la manipulación, así como decía antes, la lucha por conseguir la libertad de expresión. Daremos una mención especial a la música de Mikis Theodorakis, así como las magníficas interpretaciones de de todo su elenco actoral. La película, la cinta obtiene 5 reconocimientos de la Academia de Hollywood con 5 nominaciones a los Oscars, incluida como mejor película y mejor película de habla no inglesa. Finalmente, se lleva 2 estatuillas como mejor película internacional de habla extranjera y Oscar también como mejor montaje. Como curiosidad, decir que fue Cowboy de Medianoche la que se alzó esa noche con el premio a mejor película. Z en griego significa estar vivo. Así concluye este apasionante
cinta de denuncia por parte de su director. Y desde luego que muy vivo va a estar nuestro Cineforum de hoy, porque seguro que hay muchas cosas que comentar y aquí un servidor está deseando escucharlo. Así que a por ello. Pues muy bien, muchas gracias. Y nada, ya sabéis, levantamos la mano virtualmente. Quien no tenga mano virtual, que me levante la mano, que me lo diga por el chat. Que no me levante la mano física porque no lo veo. Y, y ya sabéis que está siendo grabado en YouTube. Quien no quiera salir, pues, pues no lo sé, puede pegarse un cachiporrazo. Me encanta el tema de las cachiporras en esta película. Se pega un cachiporrazo y se mete debajo de la mesa y así ya no hace falta. Nada, así que todo vuestro. Quien quiera empezar, puede empezar. Siempre romper el hielo siempre es complicado. Así que os animo a todos, a quien quiera romper el hielo. Eh, Explícame, Emilio, el tema de los cachiporrazos, porque me refiero, parecían en alguna secuencia parecían más gags que otra cosa, ¿no? sí, lo que pasa es que la cachiporra siempre parece ser que en los años 60 y 70 se llevaba mucho. El tema de una cachiporra que puedes pegar y guardártela enseguida. Bueno, en el mundo del títere es muy dado a la cachiporra los títeres de cachiporra. De hecho, es un género, un subgénero dentro de ello. Y digamos que se ha hecho mucho homenaje a la cachiporra en los tebeos de Mortadelo y Filemón, por ejemplo, y Mm, en esos dibujos y estas cosas. ya. Entonces, yo Pero no te lo había digo visto nunca una porque, película donde este género cachiporresco fuera tan, tan poco sutil, ¿no? claro, pero es que por eso te comentaba, porque es que me decía un compañero, no de ahora, sino una vez, no sé si se la recomendé y justo salió con eso, es decir, pero mira, los tortazos o los cachiporrazos que se dan, mm, porque es que están algunos que son de forma muy dadas que vamos, que se ve de forma muy directa con esos planos y demás, pero hay otros que parecen al estilo cachondeo tipo Benny Hill, ¿no? Cuando da esas tortitas así, como diciendo, entonces él se quedaba un poco dubitativo como diciendo, pero eso el director lo hace a conciencia o no? Bueno, no lo sé. Habría que preguntarle a Costa Cachiporra Gabras. Sí. Vamos con Ramón y Sol, a ver qué nos cuentan. Hola, ¿qué hay? Buenas Muy tardes. buenas. Hola. Vamos a ver. Bueno, la película, de momento no voy a hablar mucho de ella. Me ha parecido así como acto de denuncia político, bueno, pues una buena película y ya está. Una cosa que me llama la atención, que se supone que este hombre era un pacifista que luchaba por no contra las bases americanas de su país y los generales o los políticos o los militares no querían. Hay una cosa que no sé por qué no aparece en la película, como es la CIA o los americanos. Hay un momento que lo nombran, ¿no? No sé, No, no a mí no me Sí, recuerdo, sí, no sí, sonaba. sí. recuerdo. Seguro, ¿Sí? Sí, seguro. Hay un momento Sí, 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 sí. que nombran que está Bueno, la CIA ahí detrás y todo eso. habrá sido un momento como muy Muy tenue, porque esporádico, ellos sí, muy no esporádico, sí. esporádico, porque realmente ellos serían los primeros en querer imponer allí las bases. Serían los que más fuerza darían para que estuviesen ahí las bases. No se ve, en general, lo único que se ve es vamos a decir, la zafiedad de estos militares y estos políticos en sus planes por eliminar a este hombre, pero sobre todo lo que también me llama la atención un poco es de vez en cuando esa vis cómica que a mí me repateó un poco, que no me parecía una introducción muy política en la película. Pero vamos, hasta aquí quiero decir nada Eh, más. Perdona, eso me interesa. ¿A qué te refieres bis cómica? Es que yo no la he visto. Sí, yo, Dime qué te ha yo parecido. me he llegado en algunas escenas, me he llegado a reír. Y eso me ha supuesto un poco, me da extrañeza que una película tan política, dura. tan dura, me haya hecho reír, porque ¿Pero a veces me ha recuerdas parecido, en qué escena? pues por ejemplo, en la escena en que está el cuñado o el cuñado este que está en la cama con Los hielos con en la los hielos en la cabeza cabeza en Sí. el y hospital. que toda su preocupación era salir a la prensa. Ajá. Y por ejemplo, también otra vis cómica es
la del macarra este, que le vacilan, que el juez le vacila mucho hasta que dice lo que quiere oír. Y esa bis un poco casi que son mafiosos, sí, pero que sea tan grotesco el personaje me rechina, no me ha agradado. Más Eh, bien el que te da rabia. Me da rabia, ¿no? Esa cosa sí. que Ha habido un momento que, por ejemplo, a mí sí que yo sí que me he reído en una escena que es casi al final, cuando los está acusando el magistrado, los está acusando a todos formalmente con sus medallas y todo, que además sí, siempre que aparece el militar, lo primero que se ven son las medallas y medallas. luego la cámara tira para atrás para enseñarte a la persona. Y cada vez que salen, intentan irse por una puerta que está cerrada para no cruzarse con la Sí, puerta. sí, sí, Y a mí también. eso sí que me ha producido risa, pero me ha parecido muy pertinente, porque Sí, es no, un ya poco me como pareció reírte risa. de ellos, ¿no? Sí, claro. Algunas veces me parecía así un poco vodevil, de puertas que se abren, se cierran, que entran unos, salen otros. Pero bueno, también eso está bien porque es el flashback de la película que va como haciendo en paralelo varias historias, ¿no? Bueno, pero bueno, la película en sí está bien, pero tampoco, como yo no la había visto y todo el mundo me hablaba muy bien de ella, pues no es que me haya encantado mucho. Muy bien. Pues Eso, muchas pero gracias. por Sí, eso sí, decía yo Guillermo. antes, Ramón, el tema de un poco de lo que comentaba, ¿no? El tema de los cocheporrazos o de los tortazos y demás. Y después lo que tú comentas, hay escenas en las cuales yo no sé, él si, en este caso el cineasta, el director, eh, en un, en un, en una historia tan seria, y en este drama político y demás, en los cuales nos vemos inmersos en situaciones bastante duras y complicadas, pues yo no sé si él quiere darle un poquito de humor negro a la historia o llevarlo un poco también a la sátira, en el sentido de que yo veo algunas secuencias de la peli que también me descuadran un poquito. Sin embargo, en las escenas iniciales hay una violencia brutal cuando Ya. matan Ujú. a, Sí, sí, cuando no, los ya. golpean. Es una violencia, pero Ya, es pero no, brutal. pero eso todo lo mata todo, ¿no? No, ahí no tiene, no hay recurso a la Por eso sonrisa ni siquiera, es claro, es que por tremendo. eso entremezclan unos golpetazos que se dan Sí, algunos, puede ser. incluso las patadas que les dan a las mujeres y demás. Sí, Y, sí, y de sí, repente ves alguna secuencia con unos golpes medios ridículos. claro. Entonces no sé si Pero eso... sí, sí. Quizá ahí me haya recordado un poco, salvando las distancias, ¿vale? Es una forma de hablar a Valle Inclán y a esa forma Hmm. de deformar la Sí, Es realidad, una realidad De dándole esperpento. ahí. de Es una esperpento, especie ¿no? de juego de espejos, ¿no? Sí, De ujú, puede espejos ser. de Sí, parque de podría atracciones, me ser. Puede refiero. ser. Pero sobre todo lo que a mí me ha llamado la atención fue la falta o la poca alusión a a la fuerza de la CIA y de Estados Unidos en la ujú. película para poner ya las bases. Porque realmente serían los que pagarían a esta gente, a los militares y a los políticos para que hiciesen lo que tenían que hacer. Ujú. Por eso que yo no sé si eso está hecho adrede por el director para llevarlo de una forma a la historia que es tan dura y tan perversa, de una forma un poquito más sutil. Pero bueno, vamos a darle un telefonazo a este hombre a ver lo que nos cuenta. A Constantinos. Teléfono rojo. Muy bien, muchas Que el hombre gracias. sigue vivito y coleando, ¿no? Me parece Sí, que sí, tiene ya Sí, 90 sí, años, sí. ¿no? 89, sí. 90 años. 38, bueno, Mm, 39. Muy bien. Seguimos, que se nos acumulan las manos por aquí. Vamos ahora con Nuria, que no sabremos si podrá hablar o no, porque nos ha dicho, no sé cómo me funciona hoy esto. Nuria. Mm, Nuria, Nuria. pues tiene el micro activado, pero Ese que está dice que hablando, está pero hablando, nada. pero nada, así que Nuria, lo siento, Ujú. pero no. Además, tampoco puedes hacernos gestos porque tampoco te vemos, así que estamos totalmente como estamos ahora mismo contigo como Anna Sullivan, la película que nos salió del milagro de Anna Uf, Sullivan. uf, la pobre. Peliculón, ¿eh? Peliculón. Sí, muy buena. Bueno, lo intentamos con Nuria un poco más tarde, a ver si hay Sí, le iba suerte. a desactivar el audio, pero da un poco igual. Eh, seguimos, vamos con Auro. Hola, Hola. ahora sí Hola. me oís. Ahora, sí, sí, sí. Sí. Buenas tardes a los que nos saludé antes.
Bueno, pues yo os cuento que cogí la película con interés, pero que me costó muchísimo entrar. La primera parte la vi como muy embrollada, bueno, muy complicada, como un planteamiento que no entendí nada, o bueno, no me centraba, no acababa yo de... Veía una precipitación de conversaciones, de planteamientos, de personajes, y digamos que en el nudo y luego ya en el desenlace, pues me empecé a aclarar un poco. Y pienso que, vaya, una película muy valiente y sobre todo pensando en el año en que está hecha, ¿no? Por supuesto, ya se ha dicho que es una denuncia política, militar, paramilitar, pero yo creo que es social. Entonces, este desenlace para mí es como un poco desmoralizante, ¿no? De ver la sociedad, si es aplicable a diversas épocas y a diversos contextos. En fin, una película pues bastante agri, bastante dura y bastante que da que pensar. Vamos a ver, el hecho de que esté basada en hechos reales, bueno, pues todavía intensifica mucho más la dureza del planteamiento, ¿no? Y el final es que es, pues sí, muy desmotivante porque todo el mundo sale casi indemne. Resaltar, pues por ejemplo, lo grotesco que me pareció lo que habéis dicho antes, de los militares con su carruaje de medallas, en fin, muchos golpes que sí que realmente te dan para pensar y para, bueno, para intentar de alguna manera ser muy críticos siempre que analicemos situaciones, ¿no? Porque allí nadie se salía indemne, ¿no? Pienso. Pero bueno, eso sí me resultó complicada, pero muy interesante. Y por encima de todo, pues sí, valiente. Bueno, el hecho de que Jorge Semprún sea guionista, ¿no? Pues también hace entender un poco la trascendencia que tenía. Y eso Muy es todo. bien. Muchas gracias, Auro. A vosotros. Seguimos. Vamos ahora con Carolina. Hola a todos. Hola. Bueno, no puedo recibir, nadie me puede decir. No, Te oímos un poquito bajito. es que yo también me voy a acercar y voy a hablar más alto. Es que yo también os escucho bajito, no sé lo que le pasa. ¿Me escucha ya mejor? Sí, ahora muy bien. Vale, pues yo quería comentar, que lo tenía también apuntado, los toques de comedia de la película, que hay, o sea, hay una de las partes que hay varias, yo he visto por lo menos, no las recuerdo, pero 3 o 4 de decir otra vez cambiando a la comedia. No sé la razón, la verdad. Y un ejemplo, hay una cosa que hacen es que los militares y los ministros y administrativos que están alrededor están como los hermanos más en toda la película. Están metidos en un sitio, luego corriendo para otro, pero como muy achuchados. ¿Sabes? A mí me da la sensación que es como una ridiculización de la burocracia por todo, por esa situación, ya te digo que es como los hermanos más. Me gustaría saber, ya que estamos hablando de los toques de comedia, en qué situaciones se dan, porque lo mismo están señalando algo, no lo sé. Y con respecto al final, lo que decía Auro, que si el final era aplicable a otros contextos, como más generalista, ¿no? Porque además a mí me da la sensación que es su intención, ¿no? Porque no dice basada en hechos reales, lo que dice es basado en... o sea, son los personajes que no sé qué, son voluntarios o de su propia voluntad, ¿no? Me da la sensación de que es como una intención más generalista, ¿no? Y con respecto a si eso se puede dar en otras situaciones, yo ahora mismo se me dando que él es por efecto reboto cómo se llega a la dictadura,
En este caso lo que pasa es que se llega a una dictadura. En España estaban los que estuviesen gobernando, viene la República, que es un cambio radical, que claro, que afecta muchísimo a gente que estaba en el otro bando, ¿no? Digamos. Entonces ahí es donde resurge, como hace un aspecto péndulo, ¿no? Te va a un lado y de la izquierda extrema que entra se va a la extrema derecha. Y luego en Argentina ocurre lo mismo. Sale Allende, izquierda, los poderosos no les gusta nada y entran los militares. O sea, que básicamente la estructura del ese final me parece que sí es aplicable en otros países. Y ya está. Sobre el tema de basado en hechos reales, se refiere a que en el año 63-64 hubo estos hechos, sí, no iguales, pero muy parecidos en Grecia, en la Grecia del Claro. director. Entonces hubo un asesinato de un diputado y pasó más o menos lo que viene a contar la película. A eso se refiere con el tema de hechos reales. Ujú. O sea, no es que pasaron hechos reales en Argelia. El hombre lo ha puesto en Argelia. Fijaros que es un lugar mediterráneo. Digamos que para hacer ese paralelismo. Ujú. Referente a lo que comentaba antes Auro, en el sentido de decir Z, la película es una magnífica producción, ¿no? Para empezar cuenta, como decía ella, con un guionista de lujo, ¿no? Como es el escritor español Jorge Semprún, que hay que recordar que, por si alguien no lo sabe, estuvo en un campo de concentración nazi y se salvó, escapó. Así que tela, ¿no? Y, y después podemos, si hay tiempo, pues hablar un poco de la producción que de luego merece la pena. Muy bien. Bueno, hay una cosa que está clara ya, Guillermo. Que a este grupo las comedias no. Cualquier tono de comedia no, ¿eh? Ni Así un que. chiste, aunque No, haya no, un no, no, no lo he dicho por ti, lo digo por. No, lo que está claro es que me parece que ya después elegimos todos o ustedes en el sentido de que toca jugar un poquito, que me parece fantástico. Y después, Emilio, cuando nos toque a nosotros otra vez 4 comedias y Cuatro comedias, pero de mucha risa y sí, sí, para. sí, sí, No, sí. no por nada, sino por fastidiar. Por decir, toma, comedia. Bueno, seguimos. Gracias, Carolina. de nada. Gracias. Pues vamos con Roberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Buenas. Roberto. Bueno, pues yo, como habéis visto en los chats, pues me he quedado un poco frustrado con la elección de esta película, principalmente por 2 razones. No me va ese tipo de thrillers o cines así de investigación, sea político, sea policíaco. El esquema viene a ser el mismo en este caso. Y porque se quedó, creo que a muy poca distancia, no sé por cuántos pocos votos, la de Big Fish se quedó en segundo lugar, creo, de mi querido Tim Burton. Al final unos 7-8 votos. Pues bueno, más de los que yo pensaba. Pero que vamos, que hubiera sido una buena ocasión de ver algo diferente y además creo que es la única que hay de él en Filmin. Bueno, yo finalmente tenía dudas, pero me decidí a verla, más que nada por lo que tiene de icónica la película y porque me gusta participar en el Cineforum, sobre todo, ¿no? Y aún me albergaba la esperanza de que me pudiera gustar. Me ha pasado con otras películas que he empezado así dubitativo y bueno, al final me gustaron. Esta vez no ha sido el caso, ¿no? Bueno, la película me parece que es muy de la época, del año 69, está en un contexto pues de mayo francés, muy reciente, están las dictaduras españolas, portuguesa, el asesinato de Luther King también está por ahí. Y bueno, hay una división esquemática, ¿vale?, entre los buenos y los malos, los militares, las derechas, los buenos, pacifistas, en este caso socialistas, comunistas. Bueno, yo creo que eso ya está un poco, aunque Emilio dice que está muy de actualidad o tal, yo creo que esto está de cierta forma superado, ¿vale? Los tiempos han cambiado bastante y bueno, yo creo que la gente ya no está por esas divisiones
buenos y malos, izquierdas, derechas, hay otras preocupaciones. Y a mí personalmente me preocupa más otro tipo, bueno, las dictaduras, por supuesto, que para mí no tienen color, las dictaduras, de un signo u de otro, y me preocupan los totalitarismos en forma de creencias, de ideologías, que de una forma subrepticia pues se vislumbra un poco ahí la tiranía de lo políticamente correcto, del pensamiento único. Y lo dejo ahí, no me quiero meter en jardines tampoco. Bueno, en lo estrictamente cinematográfico, pues la peli me ha decepcionado un poco. Ya iba predispuesto. A ver, la película, la música es muy buena, tiene muy buen ritmo, desde luego está bien merecido ese Oscar al montaje, pues muy ágil. Recuerdo las escenas últimas, esa que habéis nombrado, de cuando los detienen a los militares. Son siempre los mismos planos, ¿no? Muy rápidos, galón, cara, fotógrafos, puertas que se abren y se cierran. Eso está muy bien, ese ritmo está muy conseguido. Pero bueno, a mí el resultado de algunas escenas lo encuentro un poco tosco, un poco rudimentario, lo habéis nombrado aquí, algunos os ha resultado grotesco, cómico, pues sí, algo de todo eso tiene, para mí también. Yo es que me fijo mucho, por ejemplo, en las películas cuando hay mucho movimiento de masas, así disturbios, cargas policiales, y es que pocas se salvan, muy pocas se salvan. Yo he trabajado de figurante y por eso me fijo bastante en este tipo de escenas. Y aquí Z no se salva nada, es que de verdad que es todo como muy poco natural, muy postizo, y las escenas con los reporteros pues también son bastante, pues, un poco ridículas, la verdad, ¿no? Luego todo el motivo de la investigación, yo, bueno, Jorge Semprún, pues yo no sé, no he visto nada especialmente de él, sé que fue ministro de Cultura, si no recuerdo mal, pero vamos, no creo que sea un dechado de guionista, no me pero bueno, la película guión me parece bastante simplón, o sea, todo el motivo de la investigación, el atropello, los golpes estos en la camioneta, todo esto, pues no sé, lo veo pobre, y esa insistencia en resolver el caso cuando están, no sé, son unas chiporras, unos golpes y desde el primer momento sabemos quiénes son. No sé, yo ya digo, no soy muy fan de los thrillers y el cine negro pues me gusta regular, pero algunas películas de cine negro me gustan y tienen, hay una investigación, hay unos crímenes, hay etcétera, por ahí, y bueno, pero hay una complejidad, hay personajes ambiguos, hay tramas complejas, pero es que esto no es el caso, por Dios, no sé. Bueno. De momento lo dejo ahí. Muy bien. Por alusión, digo una cosilla, Vale. y es que cuando me refería a que es vigente, justamente no me refería a Europa, igual ya está ni siquiera América. Estaba pensando en repúblicas africanas, estaba pensando en Asia, donde sí que hay esas revueltas, sí que hay esas dictaduras, sí que hay esos gobiernos pero que son gobiernos que realmente están ocultando una dictadura. Me acuerdo ahora de la mirada de los otros, ¿no? El documental ese de Oppenheimer, es que son dos documentales, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama ahora. Este que ganó un Oscar, igual Guillermo sabe a cuál me refiero, este que es de Asia, de un país asiático, bueno. Da igual. Entonces me refería a eso, no me refería ni siquiera... No recuerdo el nombre ahora, pero Sí. creo que sé cuál dices. La mirada de los otros creo que es el segundo. Y este se llama el acto de matar, ¿The Act of Killing? O The Act of Killing, correcto. Vale, pues eso. Entonces me refería a eso, realmente. No me refería a nada más cercano ni nada de esto, porque yo creo que con el golpe de Tejero, digamos que eso ya se quedó atrás y todo esto. Sí, la otra cosa que quería comentar, Roberto, es verdad, puede ser que sea así simplón, tal cual. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que es situarlo en el tiempo y que parece ser que esta fue la primera película política que hubo, ¿vale? Entonces, posiblemente por ello, quizá no buscaba tanto la trama, sino que buscaba algo simple, realmente no deja de ser un mensaje
¿no? Se quería quedar con el mensaje. Por lo tanto, yo la leo por ahí, que se quería quedar con el mensaje. Y entonces los mensajes, sobre todo los mensajes políticos, son simples, son llanos, son... Entonces, por ahí la disculpo, en el sentido de que al ser la primera, luego ya se han hecho películas políticas mucho más complejas, mucho más, porque a lo mejor buscaban otra cosa, ¿sabes? Entonces, entiendo también esto de películas que es del 70, ¿no? Del 69, el Mayo 69. francés, lo de la República Checa, bueno, Checoslovaquia en aquella época, todo eso. Era un mundo muy, muy agitado, ¿no? Y muy, Ujú. con mucha historia. Ujú. Acordaros cómo empieza la peli, ¿no? Decir la frase esa que dice: cualquier parecido con acontecimientos reales, personas vivas o muertas, no es fruto del azar, es voluntario. Lo digo porque ahí también hay que darle un poco a la cabeza. Normalmente, bueno, esto es cosa de Costa Bravas y de Jorge Semprún, ¿no? Y normalmente en muchas pelis se dice justo lo contrario, ¿no? Es decir, esto es todo ficción y los personajes aquí, pues... Pero yo creo que da que pensar para también un poco entender por dónde quieren ir ellos. Muy bien, pues Roberto, muchas gracias. A vosotros. Gracias, Roberto. Seguimos. Victoria, Bueno, hola a todos. muy buenas, Victoria. Bueno, Hola. Roberto ha dicho lo que yo pienso todo. A mí la película no me gustó nada. O sea, la puse de fondo, estaba haciendo otras cosas. La vi. Con razón no te gustó, Victoria. A ver, entiendo que es muy interesante, que quizás en el momento que se hizo tiene mucho interés, o que rompió esquemas, eso no lo dudo, pero a mí este tipo de películas no me gustan. Entonces, lo veía todo muy previsible, o sea, yo pensaba, ahora pasará esto, ahora pasará lo otro, ahora verán que el golpe realmente se lo han dado y no se ha caído. A ver, entiendo que están bien, que hay que hacerlas, que tienen mucho valor, pero desde luego no es un cine que a mí me guste nada, nada. Ujú. Y luego también la veo antigua, la veo de otra época. Hay cosas que resisten bien el paso del tiempo y hay cosas que no. A mí no me gustó nada, nada. Ahí Por lo lo dejo. tanto, te aferras a esa camiseta que tienes atrás que pone ¡No! Muy No, a ver, bien, yo creo que es cuestión de gustos. pues muy claro, A mí me gusta todo. otro tipo de cine. No es que el cine político no me interese, no. Realmente me interesa lo que pasa, pero no me gustó. Bueno, muy bien, Victoria, muchas gracias. Gracias. Creíamos que con noviembre íbamos a dejar atrás algunas cosas, pero no. El bigote más sexy de Cineforum sigue aquí con nosotros. Así que, Danuto, Hola a todos. Bueno, hola. Emilio, tú también Danuto, tienes buenas tardes. una buena barba invernal, ¿no? ¿Verdad? También, sí, sí. Danuto, bueno, no A sé, ver, si vas. quieres en algún momento salir del armario, te hablas pues, a posteriori con Emilio. Bueno, cosas No, personales ya Aparte, ¿no? aparte. No, te queda muy bien, Danuto, ¿eh? Todo lo que dice Emilio ah, es una realidad auténtica. vale, muchas Cuéntanos cositas. saldremos todos del armario y haremos. Eh, bueno, a ver, yo creía que iba a estar en desacuerdo con Roberto, porque, bueno, según lo que había puesto en los grupos durante esta semana, pues, pero bueno, a mí me ha gustado, ¿eh? A mí me ha gustado y veo cosas, por ejemplo, puede ser que
se decante mucho por la izquierda, este director, es obvio. Pero yo también veo una cierta crítica a, digamos, las secciones más extremistas, ¿no? La prueba es que y hubo un debate también por ahí por los grupos que el guionista, bueno, o la película no fue del gusto del Partido Comunista francés, ¿no? Entonces, investigando un poco, vi que poco antes Jorge Semprún, el guionista, pues había sido expulsado, ¿no? De este partido. Entonces me lleva a preguntarme un poco, pues, por ejemplo, el papel que tiene el ballet Bolshoi, ¿no? En la película, ¿no? Cuando llega de Rusia. Posibles críticas también al partido del diputado, ¿no? Pues, de demagogia pues yo creo que se le puede ver eso crítica, digamos, a los extremos, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado el ritmo así tan vivo. Me ha gustado también el protagonista, Yves Montand. No entendía muy bien lo de Z. ¿Es el nombre del diputado? ¿Puede ser? No. no. Lo he leído por ahí, pero yo creo que no. Z, al final de la película lo explica, lo de que Z significa que están vivos, como diciendo que el movimiento sigue estando vivo y que Claro. entiendo que va por ahí. Sí, sí, Z en griego significa sí. está vivo. Sí, estamos vivos, sí. Claro, entonces, bueno, pues esa dictadura, ¿no? Que había de los coroneles en Grecia y que se tuvo que exiliar el director y... Si no recuerdo bueno, mal, Danuto, que está muy bien que saques ese tema, a mí me parece que el diputado no tiene nombre. De hecho, me parece que nadie de la izquierda tiene nombre. Me parece, ¿eh? Los que sí que tienen nombre son estos que tienen un nombre muy. A ver, no quiero yo ser aquí irrespetuoso, pero a mí me ha recordado. Con nombre como de payaso, que son Vago y Trago, Vago y no sé qué, sí, que son como dos nombres como de los malotes de Fernández y Fernández, ¿no? Me dio esa sensación. bueno, pero esos son de extrema Sí, derecha, exacto, ¿no? sí, quiero decir que los que tienen nombre son los de la derecha, en este caso, los de la extrema derecha. Y luego, pues Vago todos y Yago, muy bien, los Regino. coroneles y bueno, yo creo que también hace la reflexión esa de cómo un pequeño, al principio que es un pequeño grupo, como un corpúsculo, este sindicato, pues puede llegar a devorar el sistema, ¿no? Y hacer caer un régimen democrático que en principio era lo que había allí. Me ha gustado el tema de la investigación, a partir del personaje del juez, como en modo thriller, ¿no? Pues va un poco desmontando la investigación. Entonces yo me he quitado ese debate izquierda-derecha, buenos y malos, y lo he visto desde el punto de vista pues, de la corrupción y de bueno, pues, las luchas por poder y bueno, pues la trama de investigación. Así que nada, a ver si los compañeros me sacan de la duda, pues eso, de qué pinta el ballet Bolshoi. Y bueno, porque no solamente en la parte de la extrema derecha, sino que tampoco gustó, digamos, en la izquierda, en el comunismo del momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo, la pregunta. Muy bien, pues muchas gracias, Danuto. Gracias. Hasta luego. Seguimos con Pilar. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas, Pilar. Hola, A ver, Pilar. yo pensaba que me iba a quedar sola después de haber visto por ahí, por los lugares diversos, los elogios a la película.
Yo no la conocía y bueno, pues empecé a verla y la verdad es que se me atragantó totalmente. En principio no había forma de seguir, la tuve que dejar, la cogí luego al día siguiente y entonces pues bueno, la vi. No me ha gustado excesivamente, hay cosas que sí, me ha gustado pues el tema de denuncia política, sí me ha gustado. Yo sí soy una apasionada de los temas de investigación policial, de juicios y demás, entonces ahí tampoco me ha llamado la atención y me cansaba mucho y me fatiga el tono de comedia, entre comillas, porque no es el tipo de comedia que me gusta, era como un poco ridícula. Para mí era como ridiculizar un tema muy serio y además yo soy un poquito lenta, me cuesta mucho pasar de un registro a otro y tan pronto había un registro drama como pasaba corriendo a un registro cómico, pero cómico en plan casi ridículo. Entonces es muy difícil, es más difícil hacer reír que hacer llorar y eso lo sabrá bien Emilio. Hacer reír es difícil. Y con los temas serios sobre todo, pues quien lo hacía muy bien aquí era Gira, que trataba temas serios ridiculizándolos y lo hacía maravillosamente bien, pero es difícil. A mí me llamó la atención mucho una escena que era cuando estaba en el hospital, lo estaba entrevistando al herido el periodista y hay otro que se lo quiere cargar y va con la porra, con la pierna escayolada, lo pillan, echa a correr, como muy ridículo todo. Y luego en la cama los médicos dicen, no, si yo lo que tengo es el corazón. No sé, no encontraba el sentido. Si toda la película está en ese registro, a lo mejor yo me integro, pero me costó mucho. Me quedo me ha gustado unas cosas y otras no. pero fundamentalmente sí, no nos gusta mucho la comedia. Y poco más, a ver si hay alguien que nos da otro punto de vista y nos ilumina un poquito. Muy Porque bien, parece muchas que estamos gracias. atascados en la comedia. Bueno, Gracias. que sepas que sobre lo de hacer reír y hacer llorar lo sé perfectamente porque siempre hago llorar. Y lo segundo, una cosa que a mí me ha llamado la atención, yo que primero que esta película yo la cogí con pinzas y digo, ay madre mía, ¿qué he hecho? ¿Qué película hemos propuesto? Ay madre mía, que esto va a ser denso. Y a mí primero que yo tengo algo con los años 70 que a mí no me acaba, me refiero al cine. Eh, Hablo en general, ¿eh? Luego con el cine político también a veces me cuesta un poco, digo, "Ust, si esto va a ser denso y tal y cual". Había visto cosas por allí de gente oh, qué película, pero otros que decían, madre mía, y yo digo, me parece que voy a ser. A mí me han parecido los primeros 45 minutos más trepidantes que he visto en mucho tiempo en el cine. O sea, me pareció la presentación de la película, yo me quedo mucho con las presentaciones de cómo me lo presentan. Y a mí me parece, es una opinión totalmente mía y posiblemente totalmente equivocada, como debe ser. Eh, Me pareció trepidante, pero trepidante, trepidante, y el final me volvió a parecer trepidante, trepidante. Es verdad que por el medio hay unas cuantas cosas por ahí, pero que yo aguanté muy bien para lo que me esperaba y me sorprendió mucho la película por ahí, pero me llama la atención que digáis, no me conecto a la película porque yo que soy en eso, soy de que me desconecto enseguida y fuera, es que me pareció que no paraban de pasar cosas y había una tensión ahí que, que, que me tal. Entonces es realmente curioso lo que A mí estoy me viendo que obviamente al es principio la me magia del costó cine, perdona mucho. Pilar, es la magia del cine, que lo que a mí me parece súper trepidante, a otro dice, pero si esto es un rollo, y con toda la razón, tenemos razón los dos, porque es como nos llega a cada uno. No, yo te decía que al principio a mí sí no había forma, tampoco sé si era yo la que no entraba en la película, por eso la dejé, la cogí al día siguiente desde el principio otra vez y entonces ya entré más fácil, pero me costaba también. Quiero decir que no me pareció tan trepidante, a lo mejor porque no le veía, no Claro, sé, claro. hay algo que no me... ¿Sabes qué me gustó mucho? El principio, cuando estaban haciendo el símil con el mildiu de las viñas, cómo tenemos que curar el mildiu, cómo vamos a curar a estos arbolitos y los vamos a encajar, porque sí, un poco es así la vida. Pero o a lo mejor eso me hizo crearme unas expectativas
que se borraron rápidamente. No Ostras, sé. pues es curioso porque a mí me pasó lo contrario. Yo cuando estaba con eso digo, ay, madre mía, que esto va a ser una cosa de estas de metáforas y vamos a hacer una metáfora de tal y ay, madre mía, que yo esto sí que no. Y luego cuando ya empezó la acción digo, ay, menos mal que hemos dejado las plantitas a un lado. O sea que, Gustos distintos, que para eso está la vida. claro, cuando tú dices, creo que o sea, es posible que sea cosa mía o que es posible que soy yo, que siempre, quiero decir, no cosa tuya, cosa del que ve la película. O sea, Claro, la claro. película es, primero que viendo una película nos va a influir muchas cosas, lo que tengamos alrededor, todo, nuestro estado de ánimo en ese momento, todo, y luego cómo nos entra una película. Hay películas que, a ver, hay gente, Pilar, y esto te lo digo a ti como un secreto, hay gente que ve los cortos de Chema García Ibarra y no le gustan nada, y es gente que vamos, que merecen estar lo menos en la cárcel, pero bueno, que eso ya son Voy a cosas, poner esta noche, eso ya me son voy a cosas de poner- Guillermo. Que la, me voy que a la poner algo viña, esta noche. que la viña del Señor es muy amplia y tienes que comprender que los cables, hay algunos cables más pelados que otros. Pero bueno, es lo Y que, bueno, es lo que hay. estoy viendo por aquí por la ventanita que Lopsi nos mira raro, pero es porque una conversación que hemos tenido en el que tú no estabas aún. Luego, Sí, 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 luego sí. la hablamos. Yo estoy de acuerdo que la película para mí tiene altibajos, en el sentido de que Ujú. hay momentos y secuencias que me encantan y otros que me quedo diciendo, bueno, es decir, me cuesta en momentos entrar y me divertí y me aburrí, es decir, es raro, ¿no? Por una película que dices tú, ¿te gusta o no te gusta? Es decir, a mí me parece una muy buena película y que es muy meritoria de ser visionada absolutamente, pero sí es verdad que me quedo con algunas escenas, algunas secuencias que digo, bueno, ¿y esto ahora a cuento de qué? Pero bueno, no sé si fui yo que no supe entrar del todo. En el momento una curiosidad, en el momento del estreno, la película, en 1969, y las circunstancias del rodaje, todo lo que es la postproducción de la cinta tuvo que trasladarse a Argelia para salvaguardar la autonomía. Es decir, cuando digo la autonomía me refiero a la autonomía económica, ¿no? Que era indispensable para conservar la independencia creativa y que la película luego saliera a la luz. Es decir, se termina el rodaje y la postproducción, cuando ya van a empezar a terminar de montar y empezar un poco a sacar a la luz y a promocionar con productores y distribuidores la cinta, es ahí cuando tienen que trasladarse, pues porque las circunstancias estaban muy desfavorables y también que la pela era la pela y se vio en riesgo de que la película al final no saliera a la luz. El dragma es el dragma. El dragma es el dragma, correcto. Y mira que nos gusta a nosotros un buen dragma aquí, ¿eh? Cosas tuyas, cosas tuyas. Muchas gracias, Pilar. Gracias. Gracias. Pues vamos ahora con Pepe, Tony y Belén, a ver qué tienen que decirnos. Tomo la palabra primero yo. Muy bien. Pero seré breve. Yo había escrito que no podemos ver el Partenón como el Empire State. No lo podemos ver con los mismos ojos. Quiere decir que cuando ha pasado el tiempo, las cosas antiguas no las podemos ver como las actuales. Yo digo que el cine es una sucesión de trucos que nos mantienen haciéndonos creer una historia. Algunos trucos de películas antiguas han sido desvelados y ahora cuando los vemos nos podemos reír de ellos porque sabemos el truco, pero en los 60 no lo sabíamos, como nos pasa con trucos que nos presentan ahora y no los sabemos desvelar. Nos creemos de verdad la historia como si estuviéramos dentro. Eso es lo que muchas veces tengo que dejar al lado para ver una película donde aparece alguien con pantalón campana o porque dices, jaja, te he pillado. Pero, bueno, eso es una cosa. Y otra cosa es que el fiscal general va al ballet, entre otras cosas, para ver quién va al ballet, como podría haber ido a una presentación de un libro en una librería o para apuntarse quiénes son los que les gusta este rollo, porque este rollo es comunista. Eso es lo que él deja traslucir. Y nada más. Ahora Belén nos explicará el resto. Bueno, hola. Bueno, yo coincido con los que habéis dicho. A mí me ha gustado la película.
el ritmo a mí me atrapó, ese ritmo de thriller, y luego lo que me atrapa absolutamente es el personaje del juez. Yo con Trintignant me gusta mucho el actor, pero es que además ponerte un juez demócrata y honesto que llega hasta el final contra la corrupción, pues bueno, a mí eso me atrae y yo creo que si hay algo que liga con la actualidad es lo escaso que puede ser hoy en día también. Una de las cosas que... Eso en cuanto al personaje del juez. Toda dictadura se basa en que los ciudadanos no tengan derechos. Entonces, al quitarles los derechos, los ciudadanos tienen que competir por derechos, como por ejemplo en la película el derecho a tener abierta la frutería, ¿no? Que sería un derecho de una persona normal. Y sin embargo, tiene que venderse a sí mismo, corromperse, dedicarse a hacer acciones de ultraderecha, ir con la maza por ahí para obtener una cosa que debería ser obtener por derecho, como democracia, ¿no? Entonces la corrupción de la dictadura es esa, ¿no? Que el acceso al trabajo, el acceso a la riqueza se convierte en un privilegio. En ese sentido, me gusta mucho esa conexión quiero decir que yo creo que la película refleja muy bien la conexión de la ultraderecha con esas capas bajas, semidelincuentes, delincuentes, a las que les ofrece, ofreciéndoles, o sea, a cambio de trabajitos ilegales, pueden vivir, porque están al borde del no poder vivir, del abismo, de la falta de recursos, ¿no? Entonces estos personajes, estos de la extrema derecha, a los que pertenecen me encanta esa escena en la que el juez le hace desvelar al delincuente de la porra que pertenece al CROC, que pertenece a la ultraderecha, y mediante el truco de decirle, pero usted es comunista, y no, yo soy de ultraderecha, y saca el carné. En eso te muestra que es un ignorante, y en ese sentido estoy con Emilio con lo que ha dicho del esperpento de Valle, es decir, y en eso también ligo con lo de la banalidad del mal de Hannah Arendt. Los personajes corruptos, malvados, cuando los pones en la lupa, te das cuenta de que no son nada terribles, son ridículos y sobre todo son ignorantes y dan más risa y pena que otra cosa, ¿no? En ese sentido, pues eso, la ultraderecha, me gusta de la película que la ultraderecha, aunque te puede generar mucho odio, te genera el reírte de ello, ¿no? No por quitarle valor, o sea, no por quitarle peligro, sino por ver porque significa, es la cultura política, es decir, no entienden nada, o sea, ahí la izquierda, que yo creo que esa tragedia la izquierda la sigue teniendo, es decir, intenta explicar lo de las bases, lo del pacifismo, lo de que es una faena de didáctica política, y ese mensaje es muy difícil llegar porque es una sociedad que está metida en la incultura. Hoy en día decimos, estamos muy alejados de esos, pero mirar, por ejemplo, cómo se ha hecho con el tratamiento de fakes, ¿no? De noticias, que no sé cómo está tratando, por ejemplo, el tema de las macrogranjas, ¿no? Es decir, cómo se desvirtúa todo y al final hay una ignorancia política, se siembra esa ignorancia política. Y bueno, ya está. Y a mí esos momentos de humor me dejan respirar, porque para mí el ritmo del thriller me ha encantado, y entonces esos momentos de humor me conectan también con esa banalidad del mal. El que quiere salir en los periódicos, la hermana que es de ultraderecha y para que el marido tenga... Todos esos tejemanejes creo que sitúan muy en su sitio a esa sociedad dirigida por la dictadura.
Y por ya- cierto, el final de la peli, que te dice que vuelven los militares y hay una dictadura y que mueren muchos sospechosos, bueno, muchos que iban, perdona, muchos que iban a declarar. Los que iban a declarar y tal mueren misteriosamente, que si un ataque al corazón, ah, que sí. si uno huyendo se cae por la ventana. Es que me ha recordado mucho y que me perdonen si no es así, pero el tema de las cajas B del PP, ¿no? Que de repente uno tenía que declarar y le pasaba algo. No, no sé si es así o está dentro de la imaginería popular o algo así, pero me suena a mí algo de eso. Entonces, quizá por ahí también está un poco vigente el tema. Sí, has mencionado a la alcaldesa y no había ser más grotesco que la alcaldesa Rita Barberá, ¿no? Es decir, era la corrupción en el país valenciano, pero a la vez era una persona que daba risa y lástima más que otra cosa, aunque a lo mejor debería haber dado miedo. Luego en el post, sin grabación, diré mi experiencia con Rita Barberá a cara, la conversación que tuvimos ella y yo. Bueno, conversación. Ay, mi madre. Ay, mi madre. No, 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 no pasa nada. No, no. Yo salí vivo y ella también. O sea que no, no hubo ni siquiera discusión. Fue un diálogo Ah, bueno. curioso. Que me dijo. Muchas gracias a los dos. Gracias. Seguimos con Joan. Vale. Sí, yo también tenía apuntado esto de los muertos que hubieron en el caso Bárcenas Ujú. y lo he estado mirando y en total fueron 7. Mira, también O fueron 7, sea, ¿no? En la peli. no, y no eran cualquiera, ex tesoreros, Rita Barberá en este caso, que, Ujú. bueno, y otra que la encuentran en un hotel de Bilbao también muerta, etc, etc, etc. Es decir, que en este caso, aunque no tiene nada que ver con la película, sí que realmente, pues, las personas que pueden hacer explotar un tema, pues lo mejor es eliminarlas, ¿no? Pero bueno, dicho esto, porque también ligaba y también con otra cosa que se ha dicho aquí, que es que las personas, digamos, del panadero, etcétera, etcétera, pues necesitaban la recomendación o necesitaban pues que los promocionasen esta, digamos, ultraderecha. Pero aquí, no sé si lo sabéis o lo recordáis, pero cuando querías hacer oposiciones a funcionario, tenías que rellenar una especie de currículum que ya venía impreso y debajo había un recuadro que decía recomendado por. Es decir, en función de quién te recomendara, pues tenías un tratamiento u otro. O sea, ya estaba, digamos, impreso y establecido que sin recomendación de alguien digamos, sea de Falange, sea de lo que sea, etcétera, etcétera, o funcionarios del franquismo, pues lo tenías más complicado. Bueno, dicho esto, porque ha salido por aquí. Yo creo que esta película, que a mí realmente me ha gustado, ya me gustó cuando la vi la primera vez, hay que situarla, evidentemente está hablando de Grecia, y hay que situarla en la situación que estaba Grecia. Es decir, Grecia en aquel momento, en los años pues 60, etcétera, pues bueno, había el tema de si caía o estaba en el bando, digamos, de la URSS o estaba en el bando pues occidental o digamos de la OTAN. Y evidentemente Grecia es un país estratégicamente que podía decantar una serie de balanzas porque también, bueno, también está cerca de Irán, por otra parte, etcétera, etcétera. Y aquí es cuando se produjo toda esta situación. Y tengamos en cuenta también otra cosa que la película no lo toca, supongo para no situarla tanto en Grecia, que es el papel del rey, de Constantino. No aparece nunca. En cambio, Constantino fue uno de los que se alió, no con los coroneles, sino con los generales, que también querían dar un golpe de Estado, pero quizás más, un poco en plan aquí del rey Juan Carlos. Y bueno, al final pues fueron los. Tengamos también una figura que a mí el que era el líder del CROC, que aparece allí, estas iniciales, a mí me recuerda a Blas Piñar.
Es decir, Blas Piñar manejaba gente de este tipo y era, digamos, un poco el representante de la ultraderecha civil en aquel momento. Y en la película hablan del Croc, pero en la realidad había unas siglas que eran lo mismo, que se llamaban IDEA. Y era un manifiesto que de una forma u otra ya iba diciendo o manifestaba la necesidad de un golpe de Estado, porque si no nos volveríamos todos comunistas ahí. La figura del diputado no es de ningún partido, pero fijaros en el anagrama, evidentemente es un partido pacifista, que está en contra, digamos, de las bases, sean las que sean. Yo creo que no tiene una ideología ni comunista ni de otro tipo, al menos la plantean así. O agrupa, digamos, un grupo de gente determinada. Y bueno, y también el tema de los coroneles, yo creo que fue una de las dictaduras muy duras porque murió mucha gente y mucha gente se tuvo que exilar, por lo tanto, digamos, al final de la película es así, es decir, hay que sacar a los sospechosos, a la gente que se pueda largar de la lengua y ya está. Y por lo tanto, a mí es una película que yo la veo como una película, sí política, evidentemente, pero sobre todo histórica. Pero al mismo tiempo sí que es política en el sentido de que esto se puede reproducir o se está reproduciendo. Y aquí tenemos una experiencia, pues el 23F, que no nos alejábamos tanto de un golpe de Estado de este tipo y que creo que si de una forma u otra el rey Juan Carlos apareció a no sé qué horas por la televisión fue porque quizás pensó en lo que le pasó a su camarada Constantino, que igual pues terminaba con él exilado fuera. Y ya está. Y bueno, y aquí en España, evidentemente, todo esto también lo hemos tenido. Recordemos el atentado de los abogados de Madrid, cuando toda la transición, el papel que jugaron en las manifestaciones, había la represión como no de la policía por descontado, pero también de las camadas que la policía de una manera u otra estaba alimentando. Y hasta hace poco estaba hablando de la policía política. Bueno, y me callo porque estaría hablando mucho tiempo. Yo creo que esta película, no sé si fue guionista, ¿no? Pero está basada en un libro de Jorge Semprún. No sé hasta qué punto él hizo de guionista, pero que no, porque ha salido que no era un buen guionista, pero es que era un buen escritor, que es distinto. Y termino aquí, ¿eh? ¿Hola? Ahora sí, perdona, que me había muteado. Que muy bien, que muchas gracias. Muchas gracias, Perfecto. Joan. Por cierto, Fátima PT, la valenciana, es que hay dos Fátimas y una sé que no es valenciana. Si quieres hablar, levanta la mano porque creo que la tenías levantada y no sé si te ha ido porque... Bueno, ya me dices, tú misma. Nuria. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola. yo voy a intentar Hola. no repetir lo que ya se ha dicho. A mí sí que me encanta el cine político, pero esta película en concreto no me ha entusiasmado, aunque realmente tengo ganas de verla de nuevo después de escuchar opiniones favorables como la de Belén, pero realmente para mí lo que noté que le faltaba era unidad de estilo, ¿no? Y lo que ha mencionado también Ramón al principio, que a mí me despistaba mucho estar escuchando por el altavoz el discurso del diputado y ver, no sé, cosas payasadas casi pasando en la calle, ¿no? Como que le faltaba un poco de eso, de unidad de estilo, ¿no? Y una narrativa a lo mejor más clara. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, no tiene nada que ver, pero las películas de los 70 norteamericanas, tipo Tres días del cóndor, Parallax View, que no recuerdo cómo se llama en español, bueno, Todos los hombres del presidente, esas películas que a lo mejor tienen una narrativa más convencional. Y en cambio, con esta película estaba pensando que a lo mejor estaba también muy marcada por la Nouvelle Vague, ¿no? Porque por esa
libertad que se permitían de salir a lo mejor del estilo que marca toda la película y hacer algo completamente libre, ¿no? Y no conectado con esa narrativa central. A lo mejor fue por eso también la influencia de la Nouvelle Vague, ¿no? Y eso, y creo que poco más. Respecto a lo del ballet de Bolshoi, yo creo que incluso durante la Guerra Fría e incluso en dictaduras era habitual que fuesen, yo qué sé, los coros y danzas del ejército soviético que venían a España. Yo recuerdo haber ido de muy pequeña, no sé si aún vivía Franco, igual sí, pero a verlos, ¿no? Y era como muy común, ¿no? No sé, era como si se pusiera en stand-by esa especie de enemistad con los peligrosos comunistas. Y bueno, es que ya se ha dicho tantas cosas con las que coincidía que creo que ya lo voy a dejar aquí. Bueno, al igual que Rafael fue a Rusia y fue todo un hito la visita de Rafael a Rusia y encantaba. El último testigo es la película de Parallax View de Warren Vale. Beatty y de Alan J. Pakula, que también está en Filmin. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Nuria. De nada. Turno para Marta. Hola, Hola. a ver, pues yo estoy muy de acuerdo bueno, pues con muchas de las cosas que ya se han dicho. Bueno, aquí está Ringo. Ven, Ringo. Bueno, creo que me ha gustado mucho la intervención de Joan porque, y muchos de vosotros también habéis dicho que es muy importante situar esta película en el tiempo y en el país de origen del director. Estamos hablando de una peli que se grabó en el 69 y la dictadura comenzó en el 67. O sea, Costa Gabras, como exiliado griego en Francia, se atrevió a hacer una película sobre una dictadura 2 años después de que empezara esta dictadura, cosa que me parece muy valiente. Y en cuanto a lo que habéis comentado de estas cosas que no os cuadran mucho, que parecen comedia y no sabéis por qué pasa en medio de una situación que no es para nada cómica, bueno, yo creo que ahí tenemos que hacer un ejercicio otra vez de volver a 1969 y a un país como Grecia, bueno, en este caso Salónica, que es donde se centra la novela en la que se basa la película. En la película no lo dicen, pero en teoría la ciudad es Salónica. Que por supuesto no es Salónica, es una ciudad de Argelia, creo que el rodaje fue en Argel. Pero bueno, meten cosas muy setenteras, ¿no? Como el rollo un poco erótico festivo de la imaginación del médico y cosas que a nosotros a lo mejor nos pueden parecer cómicas, como es la burocracia griega, que en realidad no deja de ser algo muy real. O sea, es como si un noruego estuviera viendo una película española de los años 70, ¿no? Que cosas que para nosotros son totalmente normal, pues a él le fliparía y diría, pero ¿qué hace este gag cómico metido aquí, ¿no? Si estamos hablando de una dictadura. Yo estuve viviendo en Grecia un año, cuando fueron los Juegos Olímpicos, estuve trabajando allí y el tema de la dictadura griega, aunque fueron solamente 7 años, sigue muy vigente. O sea, allí tienes avenidas con nombres como el 17 de noviembre, que fue la revolución de la Universidad Politécnica, donde mataron a muchísimos estudiantes, o por ejemplo, el Partido Comunista allí, las manifestaciones del Partido Comunista, o sea, igual se reúne, sin exagerar, 500.000 de personas. Es algo que yo creo que si no has viajado allí o no has visto con tus propios ojos, te cuesta mucho hacer el ejercicio ese de volver a la etapa de los años 70 en un país
tan mediterráneo como pudiera ser España o Italia en esa época, ¿no? Y con una dictadura emergente además. Y en eso también incluyo cosas como, por ejemplo, cómo intenta hacer ver el director Costa Gabras el asesinato de Grigoris Lambrakis, que es el diputado el médico, ¿no? al que asesinaron en la vida real, que parece todo como muy... Lo intentan de una manera, no sale, al final, bueno, al final es por el golpe, no es por el motocarro, o sea, es todo como muy... ¿cómo decirlo? Que podía haber salido mal, o sea, es una cosa que podía haber salido mal, al final salió bien. Además de a Grigoris Lambrakis, también mataron a otro estudiante, a Sotiris Petroulas, y eso dio pie a una dictadura de 7 años, en la que pasaron muchísimas más cosas. Y claro, todo eso es que es muy difícil de explicar si no estás metido un poco en el país y en la historia del país, ¿no? A mí, yo en principio no iba a ver la película porque era drama, pero también ponía que era thriller y ponía que la banda sonora era de Mikis Theodorakis y dije, va, pues le voy a dar una oportunidad. Y la he visto y la verdad es que me ha enganchado un poco también por el tema de Grecia, ¿no? Y mi historia personal con Grecia. Pero bueno, yo creo que para cualquier persona griega que vea esta película, el tema sigue estando de plena actualidad. A mí una de las cosas que me contaban siempre cuando estaba allí y sacábamos el tema de la dictadura era que, por ejemplo, el 17 de noviembre, que fue el día que más estudiantes mataron, entró un tanque en la universidad y bueno, se cargaron a un montón de gente, pues los estudiantes lo que hicieron fue sabotear o bueno, utilizar una especie de radio que pudieron construir ellos, y que era una radio que no estaba, digamos, estaba fuera del control de la dictadura, ¿no? No estaba homologada o algo de eso, ¿no? No Claro, estaba era permitida. una radio que acaban de Una radio hacer pirata. ellos. Eso es, una radio pirata, y empezaron a transmitir desde ahí diciendo pues que están matando a vuestros hijos, y entonces fue cuando la gente salió a la calle y hubo una manifestación masiva y eso dio lugar, eso ya fue en 1973, a que la dictadura terminara, ¿no? Y entonces es un tema, jolín, que a mí me pone la carne de gallina. Yo creo que está muy bien tratado, pero claro, lo tenemos que ver con la perspectiva del tiempo de los años 70 y con la perspectiva de un país mediterráneo o un griego que está hablando de una dictadura. Ese es mi resumen. Muy bien, pues muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. Muy bien expuesto. Yo estoy en gran parte de acuerdo en lo que comentas, pero yo quiero insistir un poquito para entender la importancia de tener en cuenta a las figuras que hicieron posible que este film saliera a la luz, ¿no? Porque si no es por estos personajes quizás no hubiese salido, ¿no? El caso de Jorge Semprún, que es el autor del guión, había sido expulsado del Partido Comunista de España en 1964. Todo ello tras conocidas tiranteses con el secretario general, Santiago Carrillo. Ahí es nada, ¿no? Entonces, pues, me parece que Semprún había militado en la resistencia y estuvo preso durante 15 meses, como ya dije anteriormente, en el campo de concentración de Buchenwald o Buchenwald o algo así, no lo recuerdo bien. Y tras la lucha contra el nazismo, pues se implicó en el antifranquismo, ¿no? Pero ya después lentamente fue distanciándose de la ortodoxia comunista, que implicaba principalmente pues silenciar los horrores de Stalin. Y lo comento e insisto en ello pues porque creo importante que insisto en que yo creo que si no es por personajes igual esta historia o este largometraje no sale a la luz. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Marta. Seguimos. Gracias, Marta. Con Fátima. Bueno, a ver, hola a todos.
Habéis dicho Hola, un montón de Fátima. cosas. A ver, os cuento. Yo esta es la segunda vez que la veo, ¿vale? La vi Ujú. cuando después de por fin la autorizaron el visionado aquí en España, que Ujú. creo que habéis dicho el año exactamente en el que fue, creo que fue el 79, una cosa así, ¿no? Sí, Aquí en 79 España. creo. Y bueno, a mí os cuento un poco mi proceso, ¿vale? Esta segunda vez que la he visto me gustó mucho menos que la primera vez, ¿vale? Pero después de todas las cosas que habéis dicho, sobre todo al principio, sí que voy a defenderla, ¿vale? A mí la primera vez, ¿me escucháis o me he ido? Sí, perfectamente. La primera vez me impactó muchísimo, ¿vale? Sobre todo porque estaba muy, muy próxima a mis propias experiencias, ¿no? Por ejemplo, las imágenes de los policías pueden ser así como un poco de teatro y tal, pero las porras que llevan son exactamente igual que las porras que llevaban los grises, no en la dictadura, sino ya en la transición española, ¿vale? De estas que Ujú. rebotaban y si te pegaban en la cabeza te dolían mucho. A ver, voy a hacer una defensa y luego al final solamente le pondré un pero, ¿vale? Yo creo que es una magnífica película y creo que lo habéis dicho varias personas para, para analizar procesos políticos que de alguna manera acaban conduciendo a regímenes totalitarios, ¿de acuerdo? En ese sentido, no recuerdo el nombre, pero hay alguien en el momento en el que me he perdido que estaba hablando de la banalidad del mal. Y esa es una idea que me parece que es muy interesante y que en esta película puede ser una perfecta excusa como para hablar de ella, ¿vale? Para hablar de la banalidad del mal. Es decir, de cómo cada uno de nosotros, haciendo nuestras vidas cotidianas y lo que creemos que debemos hacer, al final colaboramos en procesos históricos que nos conducen a situaciones de horror o a situaciones como en los campos de exterminios nazi, porque este es un concepto de Hannah Arendt, analizando el juicio este señor de uno de los jefes nazis y tal, ¿vale? O a situaciones de totalitarismo, a situaciones de dictadura y de pérdida de libertad, etc. Entonces, en ese sentido, Z me parece que sigue siendo una magnífica película para hablar de los procesos, de cómo se va produciendo eso, ¿no? Y de cómo muchas veces no es tanto como nos hacen o como a veces pensamos, ¿no? No es un proceso preconcebido por una mano que está no sé dónde, sino que intervienen muchísimos actores, muchas veces actores, digo, no de películas, sino actores históricos de forma muchas veces aleatoria o casi casual, etcétera, etcétera, y que al final conducen a un resultado, ¿vale? La segunda cosa que quería decir sobre lo del esperpento y tal, a ver, yo más que lo del esperpento lo que veo ahí es como una especie de simplificación de cómo personas, el frutero, el tendero, el no sé qué, el peluquero, el tal y cual, sin darse cuenta, porque no tienen conciencia política, porque no se lo plantean demasiado, porque se plantean otras cosas, pues salir en prensa o lo que sea, etcétera, etcétera, acaban siendo el detonante de lo que va a ser al final el golpe de los coroneles, ¿no? ¿Vale? Y luego, a ver, una tercera cosa, yo creo que con eso acabo y luego ya el pero. La tercera cosa es lo de, a mí me parece muy interesante que el guión sea de Semprún y que la peli sea de Costa Gabras, ¿no? O sea, no podemos esperar de Costa Gabras otro tipo de película. Yo por lo menos no conozco ninguna otra que no sea un poco de cuestiones políticas, etcétera, ¿no? O que sirva como excusa para plantearte cuestiones políticas. Ay, se me ha ido lo que quería deciros, por favor. Sí, para mí hay una cosa muy interesante, dos cosas muy interesantes en la película. Una, la cuestión de los comunistas y la cuestión de los militares, ¿vale? Y curiosamente, los malos no son ni los unos ni los otros, sino que el bueno es un pacifista.
¿vale? Es decir, en ese sentido está como haciendo, desde mi perspectiva, una crítica velada tanto a lo que sería la ex Unión Soviética como a lo que son los regímenes totalitarios de derechas, etcétera, ¿no? Apoyados por la CIA, etcétera. Hay cosas que ya habéis dicho, ¿no? Lo de no hay nombres, no se sabe bien qué ciudad es, no se sabe qué país es. Y en ese sentido creo que ahí hay una intencionalidad, es posible, no sé, tal vez me equivoque, de Gabras por hacerlo universal, ¿no? Como una situación universal de ese momento que se estaba produciendo. Yo sí que veo muchos paralelismos entre en Grecia, España, etcétera, ¿no? En aquella época. La otra cosa respecto al fiscal, es muy curioso que es el héroe. Es el héroe, pero es el héroe individual. Es el héroe individual que, a pesar de todos sus esfuerzos, su inteligencia por descubrir cosas, por hacer las cosas bien, por su honestidad, etcétera, etcétera, al final no consigue que la historia sea diferente. Es decir, al final no consigue evitar una dictadura, ¿vale? Y lo último que quiero decir, que es un poco por lo que en esta segunda vez que he visto la película no me ha gustado tanto como la primera vez, que yo era muchísimo más joven y esto me entusiasmaba muchísimo, ¿no? Creo que actualmente este tipo de cine nos puede servir para comprender qué es lo que pasó desde mediados del siglo XX hasta principios del siglo XXI, pero que en estos momentos todo lo que es el entramado sociopolítico, geopolítico, ya no solo de la CIA, sino de otras agencias de inteligencia, de las grandes corporaciones económicas, etcétera, etcétera, se nos queda como un poquito corta, porque no nos permite comprender o acercarnos a la comprensión de la complejidad del mundo contemporáneo, en el que creo que lo de la banalidad del mal sigue estando presente, pero de un modo mucho más sutil, mucho más entremezclado con los medios de comunicación, con las grandes compañías económicas, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que quería decir. Quiero decir, un voto a favor de Z y el mensaje final, estamos vivos, seguimos estando vivos, me parece que bueno, que es un poco lo que tenemos que recuperar, ¿no? La esperanza a pesar de todo, ¿no? A pesar de Muy todos bien. los totalitarismos. Muchas Gracias. gracias, Fátima. Gracias, Fátima. Hasta 1974, ¿vale? Hasta el 74 fue cuando, Del 67 al 74. cuando ya se abrieron las puertas del film. Regina. Hola, buenas. Hola. No voy a poder hablar mucho porque está entrando mi hijo. Ah, Entonces, me ha pillado justo en el momento. Ha sido muy interesante, la verdad, todo lo que habéis contado del contexto histórico y de Grecia y demás. A mí solo lo que me ha sorprendido es, yo sí que veo elementos de actualidad en esta película. Sí, ahora voy. Yo sí que he visto elementos de actualidad en esta película, sobre todo lo que es la profesionalidad de ese juez instructor que es demócrata, ¿no? Y, por ejemplo, cómo insiste en decir, no diga asesinato, diga incidente, ¿no? Es el presunto de ahora, ¿no? Luego, también me ha llamado mucho la atención la soledad del juez instructor. Está completamente solo y le están poniendo trabas continuamente a su investigación, y a mí me ha recordado al caso Nos. El juez Castro, pues todas las trabas que le ponían. El tema de la destrucción y manipulación de pruebas me ha recordado al PP, la destrucción de los ordenadores, Villarejo, todas esas cloacas del poder las seguimos viviendo en la actualidad, lo cual dice muy poco de nuestra democracia. No es que goce de una salud excelente, sobre todo en cuanto a lo que es la corrupción.
Y luego también el tema de la prensa, que creo que no se ha hablado, ¿no? La manipulación, el intento de manipulación de la prensa, cierto sensacionalismo también en la prensa. Uy. Es que tengo un hijo aquí. La conciliación. Cierto sensacionalismo también, ¿no? Cuando el reportero se cuela en la habitación del hotel de la viuda y empieza a sacarle fotos sin su permiso, ¿no? Nada, pues eso, que yo he visto muchos elementos de actualidad que no hemos corregido, que no hemos logrado subsanar todavía. No hay, por supuesto, ninguna democracia perfecta, pero sí que hay pues algunas democracias del norte de Europa pues que tienen muy poquita corrupción y son envidiables en ese sentido, y la nuestra pues todavía a mí me ha recordado lo que deja de desear. Y nada, por lo demás estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Sí que la parte de la guasa a mí al principio me molestaba, pero ahora oyéndoos a todos pienso que aún ha hecho más grande al juez instructor, ¿no? Gentiñán ahí es muy grande, está por encima de todos y es una isla. Entonces veo que en ese sentido sí que podría tener su razón de ser, ¿no? Esa complicidad de todos los corruptos y todos los pobres diablos comprados por el régimen que pululan por ahí, ¿no? Y luego la parte erótico-sexual no la he entendido. El rollito ese del escaparate, yo digo... Con la peluquera y eso. Sí, no sé qué son. Sí, es verdad, parece ahí como un pegote raro. Es un pegote raro, luego, no sé, la viuda también. Pero ahí hay un momento, Regina, que además creo que es más o menos por ese momento de la película, como que comentan los militares o el gobierno comenta, ¿le podemos sacar algún tema extramatrimonial y tal? Entonces yo creo que va la cosa por ahí. Va por ahí. Pero no sé, porque no os vuelven a hablar del tema ni nada. Quizá porque no sé si les hace falta o no por todo cómo se desarrolla todo. Pero como que, no sé. Yo pensaba un poco también que como la viuda lo pilla infraganti, ¿no? Él es un doctor y parece que tiene una aventura con una paciente que se quita la peluca y se está desabrochando la blusa y en ese momento entra la esposa y lo pilla. Yo no sé si un poco para luego decir, pues mira, la esposa no estaba demasiado afligida porque su marido le ponía los cuernos, pero tampoco ha venido a cuento de nada porque... Y ella tiene un papel muy, muy plano. De verdad, a ella no se le ha explotado nada lo que podía haber sido ese papel, la esposa del diputado. Bueno, realmente en esta película las mujeres no tienen ningún papel. No, son comparsas totalmente. Totalmente. No tienen ningún... Sí, desgraciadamente sí. Muy bien, pues Regina, muchas gracias. Gracias. Lopsi, te estoy viendo. ¿Querías hablar o no? Porque antes has levantado la mano, pero ahora no la tienes levantada. No sé. Vale, me dice que no. Perfecto. Pues nada. Pues entonces vamos. Bueno, si alguien más quiere hablar era su momento. Y si no, pues vamos al segundo turno. Que ya hay. Rosa me levanta la mano. Ya, pero que te veo de casualidad. Porque mejor si me lo dices, ahora ya te he visto, si me lo dices por chat o levantas la mano virtualmente o algo. Te doy Rosa. Hola, buenas noches. Hola, buenas. No, es que no me ha aclarado lo de la mano y lo había hecho otras veces, pero ahora no he conseguido. Bueno, yo seré breve porque se ha dicho muchísimas cosas y quizá también porque es lo más reciente, pero me ha gustado mucho el análisis que han hecho Fátima y Marta
sobre todo lo de Fátima y lo que, bueno, yo no la había visto esta película, o igual la vi y no me acordaba, ¿eh? Pero la he visto con una mirada muy... A mí me ha gustado porque, por un lado, hay muchas cosas, como habéis ya comentado, que son muy universales. O sea, la manipulación, ¿no? Todo lo que habéis dicho, ¿no? Lo ha comentado bien Fátima, yo creo, ahora puede ser más sutil, pero aún así podemos encontrar, como decía Marta, cosas que siguen pasando. Lo que pasa es que están como también orquestadas, no sé, como los medios también nos lo doran, Bueno, no me expreso muy bien, hoy no tengo un día muy expresivo. Bueno, la cuestión es que yo le veo una parte universal a eso y luego hay una parte, pues sí, del contexto, de la época y tal. Y ahí esa parte a mí sí me ha resonado también, como le pasa a Fátima, porque yo era muy jovencita, pero a ver, esas escenas yo las he vivido en la transición. O sea, Franco ya había muerto, pero los grises pues eran exactamente igual. A lo mejor no lo han montado cineastamente muy bien, pero a mí sí me resonó, que yo creo que es lo que cuenta, ¿no? Y luego otra cosa, porque de análisis os digo, no añado mucho más, porque se ha dicho cosas muy bien dichas, pero qué impresión me ha dado, pues sí, el juez realmente, o el fiscal, ya no sé, pues tiene una soledad terrible, dices, bueno, tú crees, porque yo no conocía la historia, bueno, este tío lo consigue, ¿no? Y parece que lo consigue. El final es tan demoledor, o sea, es que me quedé yo así, o sea, me dio una tristeza, yo sé que no es muy de debate de Cineforum decir me dio una tristeza, pero me dio mucha tristeza. Entonces, yo también tengo un apego especial a Grecia, he ido muchas veces. Es verdad que todo eso está presente, parece que sea muy lejano, pero no lo es. Y en el caso de Grecia, pues particularmente yo me he interesado a ver qué pasó, qué no pasó. Y lo que me chocó, son dos cosas, me chocó después de ver la película. Una, que el fiscal que lo apartaron y tal, resulta que, bueno, pues claro, tiene un nombre, estuvo torturado, no se fue, volvió, no sé qué, y al final llegó a presidente de la República. Entonces eso es curioso de saber, ¿no? Pasaron muchos años, claro, pero acabó siendo el tercer presidente de la República. No sé por qué la República está tan reciente, pero el tercer presidente. Y luego otra cosa que a mí que ya no sé qué me lo ha apuntado, pero me ha atabalado ahora. No sé, otra cosa curiosa que había visto, y ahora no recuerdo cuál es y no os quiero ya cansar. Que me quedé muy triste, mirad, lo siento. Y además es que lo encuentro que es así. O sea, es como decir, bueno, hagas lo que hagas, aquí decimos no te surtirás, no sé si me entendéis. Sí, no te saldrás no con te la tuya. surtirás. No te saldrás Y con es la que tuya. ahora también tengo esa sensación, o sea, y con toda la que está cayendo, no, es que los bien intencionados no se surtirán. Y bueno, ya está. Lo siento, si os he transmitido pesimismo, pero... No te preocupes, nos encanta. En Filming Cineforum todo eso siempre es bienvenido. Todo el pesimismo y dramático y todo esto, vamos. Ya sé, vale. Ya sé que no, es verdad, igual se nombra la CIA, pero yo no me he enterado, pero realmente no sale la CIA y el rey no sale. Y el rey, si no tengo mal entendido, porque eso no lo he mirado, me parece que es el cuñado, ¿no?, del emérito. Sí, ¿no? Creo que sí. Sí, ¿no? Sí. En la película hablan del Palais. Hablan del Palais. En la película, el Palais, como el palacio, entonces digamos que entra como muy sui generis. Y de la CIA es que hablan, no recuerdo ahora en qué momento, pero también como que hay uno de izquierda que lo deja caer, como que dice tal, y la persona de derecha le dice, no sigas por ahí porque no tal cual, y ahí se queda. No hay más. Sí, muy genérico. Se nombra en ese Es un momento muy... más que genérico, como que un momento muy concreto, que lo nombran, lo echan para atrás y ya, y ya está. Yo también Sí, y coincido otra cosa. que es muy valiente,
o sea, hay cosas que las deja veladas, pero esta película es muy valiente porque Mm. llevaban 2 años, los coroneles, y él hizo esta película. Y a ver, aquí Franco todavía le faltaban unos añitos para morir. Sí. Entonces, Bueno, 5 años, ¿no? 5 o 6 años. 6. 75, ¿no? Si es del sí, 69 la pero película, no sé si es el 69 o pero el no 70 la película. no estaba en coma, no. No. 79. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Seguimos, pues vamos ya con porque ya veo manos levantadas para el segundo turno, así que nada, vamos con Marta. El segundo turno, por favor, rapidín, porque ya se nos está echando el tiempo encima. A mí Para todos. solamente un par de cosas que se me olvidó decir antes. Yo creo que si Costa Gabras hubiera sido mucho más explícito y hubiera nombrado más cosas, yo solamente recuerdo que nombre a la Comuna de París. Yo creo que esta película no habría salido adelante, ni le habrían dado 2 Oscars, ni habría sido, como dice Fátima, una película aplicable a muchas fases de la historia, ¿no? Una película casi universal. Y de hecho, uno de los productores de la película es el actor que hace de fotógrafo, para que os hagáis una idea un poco de la financiación de la peli y de que pues, también hubo mucha gente que no se quiso implicar. Luego, el CROC, que es este grupo que tiene su paralelismo en el grupo que ha nombrado Joan, que se llamaba IDEA, en Grecia, en aquel entonces. Croc en francés significa colmillo, gancho, garfio, que creo que es para las pocas cosas que nombra explícitamente, creo que elige un nombre muy sutil y muy bien puesto. Y por último, yo creo que también esta película nos tiene que hacer pensar en todos esos simpatizantes de las viejas dictaduras, como puede ser Amanecer Dorado, que vino después en Grecia, y en por qué se dan y en por qué, por ejemplo, ahora tenemos grupos similares en España y en otras muchas democracias de Europa. Y ya está. Muy bien, Marta, muchas gracias. Gracias. Danuto, no te digo cosas bonitas, que si no, Guillermo... Se pone celoso enseguida. Sí, Guillermo se pone celoso. Voy a hacer simplemente nombrar a un personaje que no hemos hablado de él. Y es el personaje creo que es una especie de carpintero, ¿no? Que está ahí embetunando los ataúdes, que a mí me parece que todavía tiene más mérito que el juez, ¿no? Porque bueno, el juez es así muy noble, la búsqueda de la verdad y tal, pero es un personaje con cierto poder, ¿no? Un juez en el sistema, pues ya se sabe. Pero es que este hombre, que es un pobrecillo, se decide no amedrentar. Es decir, por que vengan, me peguen, me coaccionen, etcétera, etcétera. Yo soy un cabezón, es que no sé muy bien las motivaciones, a ver si alguno las me resuelve, ¿no? Pero o bien es muy tonto, o bien es el tío que tiene más valor de toda la película. Me quiere sonar, ¿vale? Que lo comentan y creo que quieren rechazar el testimonio porque es del Partido Comunista o tiene pasado comunista o algo de eso. Me quiere sonar, ¿eh? Entonces quizá vaya por ahí el tema. Sí, va por ahí, ¿no? Y que está enfadada con su hija porque va con ese grupo, ¿no? De extrema derecha y por eso tiene esas discusiones que tienen cierto humor, ¿no? Ese personaje es como los de extrema derecha, ¿no? Me ha parecido esa cama del hospital y ese bolsa, me ha parecido muy, muy italiano, muy humor italiano. No sé si os ha venido esa imagen de no sé. Bueno. Esos personajes pobrecillos tienen cierto humor. Y ya está. Un saludo a Rosa. Yo creía que era de Valladolid, pero ha dicho como sensortirá, ¿no? No sensortirás, ha dicho en catalán. Lo ha dicho en catalán, pues mira, Sí, yo pensaba que era... Porque además no era valenciano, era catalán, aunque sea el mismo idioma, pero no me sigo metiendo, Danuto, eso, que no es de Valladolid. Vale, aclarado está. Muy bien. Venga, hasta luego. Gracias. Joan. Hola.
No, 3 cositas que han salido por aquí. A ver, el tema de que se ha criticado respecto a estos toques, digamos, de humor negro que aparecen aquí, yo creo que forma parte de la situación. ¿Recordáis el cojo de Vallecas? ¿El cojo manteca? Sí. Creo Claro. que el manteca tal. Estábamos en una situación aquí en España, pues después de la dictadura, que a ver qué pasaba, manifestaciones, los asesinatos del despacho de abogados, etcétera, y este tío aparece pues saltando y dando saltos, pues rompiendo farolas. Pero es que ves a este tío saltando y rompiendo farolas y a mí me da risa, ya me la daba entonces. O sea, ¿qué hace este loco aquí? Bueno, pues lo mismo que el otro que empieza a andar por allí con el yeso, corriendo, etcétera, etcétera. Son personajes que en toda trama, en toda tema de esta, aparecen. Respecto Perdona, Joan, en la pandemia, cuando el barrio de Salamanca salió a quejarse, el hombre pegando con el palo de golf. Pegando con el palo, efectivamente. O sea, son situaciones que se dan y no hay que buscarles más trascendencia. Son tíos que aparecen aquí y que son cómicos. Cuando es decir, acabes, te comento una cosa del cojo manteca que lo estuve viendo el otro día. Vale. Cuando acabes. La otra cosa es respecto al que hace ataúdes, que salía hace un momento. Yo creo que a veces queremos buscar trascendencia en una película a cosas que no es que el director la pensó, yo creo que el director no la ha pensado. Es decir, lo que sí que tiene este hombre es una necesidad de protagonismo. Él se vende por salir en la foto del periódico y así, en nuestra sociedad, así hay. Que son capaces de hacer lo que sea y si no, mirar los reality shows. Es decir, para salir, ser de protagonista, aunque sea lo que sea. Y este hombre quiere salir fotografiado, ya está. Es su historia para mí, cuidado. Y finalmente, 2 cositas más, es decir, el fin de la dictadura, que se ha nombrado aquí, creo que fue Marta, sí que realmente fue o se empezó a tambalear muy importante con el tema de la Politécnica, pero al final creo que también tuvo mucho que ver, o fue la puntilla, el tema de Chipre, que hubo allí el tema tal, y fue la puntilla porque los militares ya aquí ya metieron la pata hasta el final, parecido a lo que pasó en Argentina con las islas aquellas que entraron a Galápagos, Malvinas. creo que era, Malvinas, y que realmente fue también la puntilla de la dictadura argentina. Y para finalizar, a nivel de nota de sociedad, tengamos en cuenta que Juan Carlos y Sofía se casaron en Grecia y lo hicieron 3 años o 4 años antes del golpe de los coroneles, más que nada como referencia. Por esto decía que aquí cuando 23F tenemos que agradecer a los coroneles que no hubiera aquí también una coronelada esta, que hubiese sido generales, pero es lo mismo. Ya está. Sobre el tema que dices de las cosas que se dan y el cojo manteca. Cojo manteca resulta que era un delincuente habitual de estos de menudeo de la calle y de atraco con cuchillo y tal. Y de repente se vio él que estaba en medio de una revuelta estudiantil. Al finales de los, creo que fue en los 80, ¿no? Y entonces realmente dijo, una revuelta, qué bien. No lo dijo así. Vio gente destrozando cosas y se puso a destrozar cosas porque vio que de repente estaba en su hábitat y estaba feliz. ¿Qué pasa? Que le hicieron una foto y de repente se convirtió en como la imagen de la revuelta estudiantil, un tipo que no ha estudiado en su vida, que estaba muy metido en la droga y fue portada del Herald Tribune como esa imagen de la revuelta estudiantil. Y es un tipo que todo esto salió porque en el documental de Jesús Quintero lo entrevistaron y entonces me dio por buscar y salió todo este tema. Entonces es curioso cómo es que creo que, por ejemplo, esta idea, todo esto que ha pasado del cojo manteca, supera con creces en humor a todo lo que se puede ver en la película Z. Porque me parece súper berlanguiano ese tema. Por lo tanto, totalmente de acuerdo con lo que comenta Joan. Muchas gracias. Turno para Carolina. Que yo quería hablar porque me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho Rosa, que ella sufrió mucho con el final y yo me quedo súper sorprendida porque digo, pero si el final era como de broma.
Yo no vi que fuese, yo no lo sentí como una broma, porque todos se van a la cárcel, era como ridículo. Y No, se refiere al final, que es cuando te dice con letras y que todos los que que iban se va que los que iban a declarar realmente mueren de forma así, y vuelve la dictadura y hasta el periodista que está sacando toda la información, hasta ese periodista se va a la cárcel. Pues fíjate que yo no lo viví dramático. Yo me parecía, porque como era tan ridículo que muriese tanta gente y de maneras tan distintas, era como casi, yo lo viví como casi cómico. A lo mejor es que estoy yo un poco malamente. A ver, tira de ironía, porque no dice a este lo mataron y dijeron que fue esto. Claro, Directamente dice lo que dijeron. claro, además dicen cosas un poco ridículas, que no, Bueno, muertes un ex puntuales. tesorero se cayó de unas escaleras y se murió de estos de Bárcenas. Pero, bueno, a mí la impresión que me dio es que no era, porque es que me resulta muy distinto a las muertes, ¿no? Son, a lo mejor me estoy yo equivocando, pero por otra parte me da la idea de que también hay que ponerle humor al drama. Sí, lo que viene a decir Rosa, si no Rosa que tal, no tengo Vale, por qué hablar por Rosa, puedes pero responder. que le dio pena que después de tanto batallar y de tanto sacar la verdad a la luz, que todo eso se fuera al traste con la dictadura. Viene a decir eso, que que le da pena eso, ¿sabes? Digo yo, Ahora le da. no sé si Rosa quiere postear algo de lo que yo he dicho, pero me da que va por ahí. Sí, me dice que sí, Sí que que sí, lo. que sí, que sí. Sí, pero una cosa, pues nada, ahora no sé. Bueno, es que el tema del mimo no lo acabo de entender, pero ahora luego te doy voz si Que quieres. quiere hablar, que quiere hablar. Necesita hablar, ¿eh? Ahora le damos Necesita voz. comentar. Muy bien, Carolina, ¿algo más? No, ya está. Muy bien, muchas gracias. Sí. Decir como curiosidad que la película, como saben, se presenta en el Festival de Cine de Cannes, se preestrena la cinta y es la primera vez que el premio del público se lo dan a un drama político, ¿no? Y la película fue muy bueno, se llevó el premio del jurado y el premio del actor, ¿no? De Jean-Louis Trintignant, y Trintignant, y fue muy aplaudido la cinta en la presentación en el teatro. Roberto. A ver que me vea. Bueno, yo simplemente por hacer un poco de justicia, no me gusta bajar a terreno así más concreto, prefiero mantenerme siempre en un terreno más ambiguo, pero bueno, hoy parece que el tema se presta a ello. Y bueno, ese personaje del juez instructor a mí me ha gustado mucho, me ha gustado ese aspecto, es el que más me ha gustado tal vez de la película, ¿no? La presión, cómo es un héroe este hombre, ¿no? Cómo sobrevive a la presión brutal, ¿no? Y cómo sale de alguna forma victorioso, ¿no? Entonces, aquí habéis nombrado, pues nada, algunos casos, aquí lo tenemos en España, desde luego, lo habéis nombrado, pero claro, de una tendencia, yo creo que hay que hacer justicia, ¿eh? Hay que nombrar presiones muy fuertes y tenemos los seres de Andalucía, tal vez el caso de corrupción más grande de España o tal vez de Europa, de los seres de Andalucía, cuando gobernaba el PSOE. Tenemos la presión brutal con los nacionalismos. No me gustaría estar en la piel de los jueces que están allí, en estos sitios, ¿eh? En fin, yo ahí lo dejo. Simplemente quería equilibrar un poquito la balanza. Pues ahí dejado está. Muy bien. Muchas gracias. Continuamos. Fátima. Sí, que lo acabo de buscar. Sí que está basado el guión en una novela del escritor Vasilis Vasilikos, ¿vale? Y
Z, que las personas que habéis estado en Grecia y que lo sabéis mejor, yo tengo mi griego muy oxidado, sería Z o algo así, parecido, y significa el espíritu de la resistencia vive. Muy Ya bien. está, lo dejo ahí, ¿vale? Muy bien. Y ya para acabar, Rosa ha levantado la mano virtualmente y vamos con ella. Ahora, perfecto. Ahí va, espera un momentín, un segundo, que creo que te he silenciado sin querer. Dale otra vez. Perdón. Dale, 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 dale dale. otra vez, Dale Rosa, otra si no, vez. nada. Te saldrá otra vez el cartelito. Ahora. No, algo pasa hoy, ¿eh? Nada, Bueno, no te preocupes. Lo solucionamos enseguida. yo te Ya he está. hecho así tal, bueno, no, solo por decir antes por alusiones. Perdón, que a mí me ha dado pena, pero es que yo sabía que eso estaba basado en un caso real. Entonces, no sé, no sabía cómo había terminado. Y cuando empecé a ver esos accidentes varios y muertes naturales varias, pues fue cuando cuando ya ponen en las letras al final todo lo que prohibieron, ¿no? O sea, cuando llegó la Junta Militar, ¿qué prohibieron? Es que prohibieron todas esas cosas. Pues me refería a eso, por contestarle a la compañera. Y luego el que no os lo he dicho antes, porque estaba un poco nerviosilla, pero el fiscal este se llama, por si alguien, Christos Satsetakis. Pero cuando dices fiscal te refieres al juez, al magistrado. Bueno, yo entiendo al que está destapando todo. Sí, al personaje de Trintignant. Ese es el juez, porque realmente el fiscal también está metido en el ajo. El fiscal es el señor así gordote con bigote. Claro, pues soy yo que no tengo... El magistrado es el Trintignant. Pues ya lo acabaré, Sí. ya lo acabaré de mirar quién, porque bueno, este lo defenestraron, este que os nombro lo defenestraron, se fue, lo volvieron, lo torturaron y qué sé, todo lo que pasó, ¿no? El juez instructor nos dicen por aquí. Los coroneles. Entonces, bueno, pues me parece muy curioso que llegara presidente, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Rosa. Pues yo creo que podemos dar por finalizado aquí este Cineforum, el Cineforum más político que hemos tenido. Y nada, semana que viene ya vienen las luchas, vienen las peleas, viene bajar al barro, ponerse el cuchillo en la boca y defender tu película. Defiende tu peli, semana que viene. Recordad películas. Si puede ser que no sean, no me pongáis El Padrino, que ya la veremos en cines, sino películas un poquito más ahí, pues por ejemplo, como una gran película que yo siempre digo que es una película muy buena y que a mí me encanta y que no creo que nadie haya defendido nunca, que se llama La Gran Jornada, es un western, pues es una película maravillosa que alguien puede defender si quiere. Entonces, nada, os esperamos la semana que viene cuando defiende tu peli. Guillermo, Sí. no sé si tienes que decir algo de finalizar, para finalizar. No, un placer como siempre. La verdad que lo hemos pasado muy bien y hemos desgranado la película de cabo a rabo, por lo cual fantástico, ¿no? Sacamos conclusiones, tenemos tiempo incluso durante lo que resta de noche para darle un poco al coco más si nos apetece. Y el que ya sea un poco masoquista, pues que le dé el play y la vea de nuevo. Masoquista digo de verla hoy, ¿no? Es decir, la película se puede volver a visionar tranquilamente, pero yo creo que por hoy es suficiente. Fin de semana, como bien dices, Emilio, tenemos ya un poco para que la gente ponga su peli a defender, por lo cual el martes que viene no tenemos Cineforum, sino sería ya el siguiente con la película que salga. Con la película que salga, por lo cual entusiasmados estamos. Vamos a ver si brilla más la comedia que el drama. Ahora, Una cosa, pero cada uno... Sí, una cosa que no digo nunca, y voy a decir hoy, pero está mal dicho porque está al final de este vídeo, por lo tanto no lo va a ver nadie, pero dale al like y pon me gusta a nuestro canal de YouTube, a ver si vamos haciendo seguidores y esas cosas, que somos 370 y pico, estamos 350 por ahí, somos muchos, pero somos poco a poco. 11.000, así que hasta que no lleguemos a 11.000 no pararemos.
Muchas gracias Amigos a de mi todos. Filmin Cineforum. Defiende Gracias, tu buenas peli. noches. Chao, chao. Defiende tu peli.